La energía no solo se pierde con el esfuerzo físico, sino también con aquello que cargamos en la mente. Pensamientos innecesarios, preocupaciones sin control y hábitos dañinos nos desgastan sin que nos demos cuenta, afectando nuestra claridad mental, nuestra paz interior y nuestra capacidad de tomar decisiones. Los estoicos, maestros en el arte de la serenidad y la resiliencia, identificaron muchas de estas trampas y enseñaron cómo enfrentarlas. No se trata de eliminar por completo los problemas o las emociones, sino de aprender a gestionarlas con sabiduría. En este recorrido, exploraremos 8 grandes ladrones de energía que drenan tu fuerza mental y emocional. Desde la preocupación por lo que no puedes cambiar hasta la trampa del victimismo, veremos cómo estas actitudes afectan tu vida y, más importante aún, cómo puedes aplicar los principios estoicos para liberarte de ellas. Si sientes que tu energía se escapa sin razón aparente, si la ansiedad, el miedo o las dudas parecen consumir tus días, es momento de tomar el control. Estas enseñanzas no son simples ideas filosóficas, son herramientas prácticas que han resistido la prueba del tiempo y que pueden ayudarte a vivir con más claridad y propósito. Veamos cuáles son estos enemigos invisibles y, lo más importante, cómo dejarlos atrás. Primero, preocuparte por lo que no puedes controlar. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, formulada por Epicteto en el Enquiridión. Según este principio, en la vida hay 2 tipos de cosas: aquellas sobre las que tenemos control y aquellas sobre las que no. La clave de una vida serena y libre de preocupaciones innecesarias radica en enfocar nuestra energía solo en lo primero y aceptar con ecuanimidad lo segundo. La preocupación por lo que escapa a nuestro control es una de las principales fuentes de desgaste emocional. Muchas veces la mente se pierde en el ¿y si?, imaginando posibles escenarios negativos, anticipando problemas o tratando de prever cada detalle de lo que podría suceder. Sin embargo, ninguna cantidad de ansiedad o angustia cambiará aquello que ya está determinado por fuerzas externas. Marco Aurelio, en Meditaciones, aconsejaba recordarnos constantemente esta distinción. Si te perturba algo externo, el problema no está en la cosa en sí, sino en la interpretación que haces de ella. En otras palabras, no es el evento en sí lo que genera sufrimiento, sino la forma en que lo percibimos. Cuando una persona se preocupa por factores que no dependen de su voluntad, se vuelve esclava de ellos. Un ejemplo común es la opinión de los demás. Nadie puede controlar completamente lo que los otros piensan, sienten o dicen. Sin embargo, muchas personas desperdician su energía intentando agradar a todos, evitar críticas o cambiar la percepción que otros tienen de ellas. Esta lucha es inútil y desgastante, porque las opiniones ajenas dependen de innumerables factores, muchos de los cuales escapan a nuestro alcance. Otro caso frecuente es el miedo al futuro. Pensar obsesivamente en lo que podría salir mal, en si las decisiones tomadas serán las correctas o en posibles fracasos que aún no han ocurrido, solo genera estrés innecesario. En lugar de sumergirse en la incertidumbre, los estoicos proponían enfocarse en el momento presente y en aquello que sí puede mejorarse hoy. Séneca decía: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, destacando cómo la mayoría de nuestros temores nunca llegan a materializarse. Para liberarse de esta trampa mental, es fundamental desarrollar una actitud de aceptación y confianza. La aceptación estoica no significa resignación pasiva, sino reconocer que hay eventos que están fuera de nuestro alcance y que nuestra verdadera fortaleza radica en cómo respondemos ante ellos. Si el clima es adverso,
si una persona actúa de forma injusta o si las circunstancias cambian inesperadamente, el esfuerzo debe dirigirse a adaptar la propia actitud y no a tratar de modificar lo incontrolable. Los estoicos practicaban ejercicios mentales para reforzar esta idea. Uno de ellos es el premeditatio malorum, que consiste en imaginar racionalmente los peores escenarios posibles, pero desde una perspectiva de preparación, no de angustia. Esto les ayudaba a fortalecer su resiliencia y a comprender que incluso ante la adversidad, lo único que realmente importa es su respuesta interna. En conclusión, preocuparse por lo que no se puede controlar es un desperdicio de energía y un obstáculo para la tranquilidad. La verdadera libertad consiste en aceptar la realidad tal como es, centrar la atención en lo que sí está en nuestras manos y recordar siempre que no es el mundo externo el que nos perturba, sino nuestra interpretación de él. 2. Las emociones descontroladas. Las emociones son una parte esencial de la experiencia humana. Sin embargo, cuando no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en una fuerza destructiva que roba energía, nubla el juicio y arrastra a la persona a un estado de caos mental. Para los estoicos, el dominio de las emociones no significa reprimirlas, sino comprenderlas y evitar que tomen el control de nuestras acciones y pensamientos. Epicteto enseñaba que no son los eventos externos los que nos afectan, sino la forma en que los interpretamos. Esto significa que una emoción descontrolada no surge del acontecimiento en sí, sino de la reacción que tenemos ante él. La ira, por ejemplo, no es provocada por la acción de otra persona, sino por la interpretación que hacemos de esa acción. Si alguien insulta o traiciona, el enojo no proviene de sus palabras o actos, sino de la importancia que le damos a ellos. Marco Aurelio, en Meditaciones, escribió: «Si te enfurece algo externo, sabe que no es el objeto en sí el que te molesta, sino tu juicio sobre él, y esto puedes cambiarlo en cualquier momento». Esta enseñanza es fundamental para entender que la mente puede ser entrenada para responder con serenidad en lugar de reaccionar impulsivamente. La ira, el miedo, la tristeza y la frustración son estados emocionales que, cuando no se gestionan, drenan la energía y llevan a decisiones impulsivas. Una persona dominada por la ira puede decir o hacer cosas de las que después se arrepentirá. El miedo puede paralizar y evitar que se tomen decisiones necesarias. La tristeza descontrolada puede sumergir en un estado de inacción y desesperanza. Los estoicos entendieron que el problema no es sentir estas emociones, sino permitir que gobiernen la vida. Séneca advertía sobre el peligro de dejarse arrastrar por la intensidad de una emoción. Para él, la ira era una locura temporal que nublaba la razón y llevaba a cometer errores irreparables. Su consejo era simple pero poderoso: cuando una emoción intensa aparezca, no actuar de inmediato. Esperar, respirar, observar la emoción sin dejarse llevar por ella. Una técnica que los estoicos practicaban era la distancia cognitiva. Consistía en observar la emoción como si se tratara de algo externo, analizando su origen y preguntándose si realmente valía la pena entregarle energía. Si alguien decía algo ofensivo, en lugar de reaccionar de inmediato, se preguntaban: ¿por qué esto me afecta? ¿Depende de mí cambiar esta situación? ¿Cuál sería la respuesta más sabia? Este simple ejercicio les permitía recuperar el control y evitar actuar impulsivamente. Otro enfoque estoico para manejar las emociones descontroladas era el premeditatio malorum, la anticipación de posibles dificultades. No para angustiarse, sino para fortalecer la mente ante futuras adversidades. Si se practica imaginar un insulto, una pérdida o una traición antes de que sucedan,
cuando realmente ocurran, la reacción será mucho más controlada. No se trata de volverse insensible, sino de desarrollar la capacidad de mantener la calma en cualquier circunstancia. El autocontrol emocional no significa convertirse en un ser frío o indiferente. Los estoicos valoraban las emociones, pero creían en la importancia de canalizarlas de manera constructiva. La compasión, la gratitud y la serenidad son estados emocionales que fortalecen en lugar de debilitar. El problema no es sentir, sino ser esclavo de lo que se siente. En conclusión, las emociones pueden ser aliadas o enemigas, dependiendo de cómo se manejen. Cuando dominan la mente, roban energía y conducen a decisiones erróneas. Cuando se observan con claridad y se gestionan con sabiduría, se convierten en herramientas poderosas para el crecimiento personal. La clave está en no reaccionar automáticamente, sino elegir cómo responder. La verdadera fortaleza no está en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de controlarlas. Tercera, el miedo al futuro. El miedo al futuro es una de las emociones más desgastantes porque mantiene la mente atrapada en una incertidumbre constante. Anticipar problemas, imaginar posibles fracasos y obsesionarse con lo que está por venir genera ansiedad y evita que la persona actúe con claridad en el presente. Para los estoicos, esta preocupación era una trampa mental que debía ser superada mediante la razón y la aceptación. Epicteto enseñaba que muchas de las cosas que tememos nunca llegan a suceder, y si lo hacen, rara vez son tan devastadoras como las imaginamos. El problema del miedo al futuro no es solo que roba energía, sino que paraliza. Al pensar demasiado en lo que podría salir mal, las personas postergan decisiones importantes, evitan desafíos o se conforman con situaciones que no las satisfacen por temor a lo desconocido. Marco Aurelio recomendaba enfrentar cada día sin preocuparse demasiado por lo que vendrá. No permitas que tu mente divague entre un sinfín de posibilidades. Enfrenta cada situación con el mismo coraje y claridad con los que has enfrentado otras dificultades. Esta mentalidad no se basa en la negación del futuro, sino en la confianza de que cuando llegue, se podrá afrontar con los recursos disponibles en ese momento. El miedo al futuro también está ligado a la idea de control. Muchas veces, la ansiedad surge porque se quiere tener todo calculado y asegurado, pero la realidad es que la vida es impredecible. Séneca afirmaba que quien teme lo que no puede evitar sufre dos veces, una en su imaginación y otra en la realidad. Para combatir este miedo, los estoicos promovían la acción sobre la especulación. En lugar de quedarse atrapados en pensamientos sobre el futuro, preferían tomar medidas concretas en el presente. Planificar es útil, pero preocuparse excesivamente sin actuar solo desgasta. El estoicismo no propone ignorar el futuro, sino aceptarlo con serenidad. La clave es recordar que el tiempo que se pasa preocupándose podría utilizarse para prepararse, mejorar y vivir con más intensidad el único momento que realmente existe, el ahora. Cuarto, el pasado que no puedes cambiar. El pasado es inmutable, pero muchas personas quedan atrapadas en él, reviviendo errores, lamentando oportunidades perdidas o sintiendo rencor por lo que sucedió. Esta carga emocional consume energía y evita que se viva plenamente el presente. Para los estoicos, obsesionarse con lo que ya pasó es una pérdida de tiempo, pues ninguna cantidad de sufrimiento puede modificar lo que ya fue. Marco Aurelio lo expresó con claridad. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debería haber sido tu vida. Enfócate en hacerlo mejor con lo que tienes ahora.
Su enseñanza subraya que quedarse atrapado en el pasado impide tomar acción en el presente. Lo único que realmente se puede hacer con el pasado es aprender de él, extraer lecciones y seguir adelante con mayor sabiduría. Uno de los mayores problemas de vivir en el pasado es que genera emociones como culpa, arrepentimiento o resentimiento. La culpa surge al pensar en decisiones erróneas. El arrepentimiento al imaginar lo que podría haber sido diferente, y el resentimiento al enfocarse en el daño que otros pudieron causar. Pero ninguna de estas emociones cambia lo ocurrido. Séneca aconsejaba que, en lugar de lamentarse, se debía aceptar la realidad y utilizar cada experiencia como un maestro. Aceptar el pasado no significa justificarlo, sino entender que no se puede modificar. Lo que sí está en manos de cada persona es decidir qué hacer con ese conocimiento. Un error puede convertirse en un obstáculo si se revive constantemente con culpa, o en una lección si se usa para mejorar. Los estoicos también enfatizaban que cada día es una nueva oportunidad. Epicteto recordaba que no somos las mismas personas que éramos ayer, y que lo único que define el presente es lo que se elige hacer ahora. No importa cuántos errores se hayan cometido antes, lo que realmente tiene peso es cómo se actúa a partir de este momento. En conclusión, vivir atrapado en el pasado es desperdiciar la única oportunidad real de actuar, el presente. La verdadera fortaleza está en aceptar lo que fue, aprender de ello y seguir adelante con determinación. Las opiniones ajenas, las opiniones de los demás, pueden convertirse en una carga pesada si se les otorga más importancia de la que merecen. Muchas personas viven condicionadas por lo que otros piensan de ellas, moldeando su comportamiento, sus decisiones y hasta su identidad para encajar en expectativas externas. Para los estoicos, esta preocupación es una fuente innecesaria de sufrimiento, pues ceder el control de la propia vida a la opinión de los demás es perder la libertad interior. Epicteto advertía: si deseas progresar, prepárate para ser ridiculizado, para ser malentendido y a veces, incluso, para ser odiado. En otras palabras, si una persona basa su vida en la validación externa, nunca podrá actuar con verdadera autonomía. Dependerá siempre de la aprobación de otros y su estado emocional será frágil, oscilando entre la satisfacción cuando es aceptada y la angustia cuando es criticada. Marco Aurelio, en Meditaciones, reforzaba esta idea diciendo: piensa en cuántas cosas has evitado hacer por temor a la opinión ajena, y cuántas personas ya han muerto cuyas críticas solías temer. Nada de eso importa ahora. Este pensamiento invita a reflexionar sobre lo efímeras e irrelevantes que son muchas de las preocupaciones sobre lo que otros puedan pensar. Las opiniones ajenas, además, están condicionadas por factores fuera del control de la persona, las experiencias, creencias y prejuicios de los demás. No reflejan necesariamente la realidad, sino una interpretación subjetiva de ella. Intentar complacer a todos es una batalla perdida, pues siempre habrá alguien que critique, cuestione o tenga una visión diferente. Los estoicos recomendaban centrarse en la propia virtud y en actuar de acuerdo con los valores personales, sin dejarse influenciar por juicios externos. La única opinión que realmente importa es la propia conciencia. Si una acción es correcta, debe llevarse a cabo sin miedo al qué dirán. Si es incorrecta, no debería realizarse, incluso si cuenta con la aprobación de otros. El verdadero problema de vivir atado a la opinión ajena es que se termina llevando una vida que no es propia, renunciando a sueños, convicciones y autenticidad por miedo a ser juzgado. La verdadera libertad estoica radica en actuar con integridad,
y desapegarse de la necesidad de ser aceptado. En conclusión, las opiniones ajenas solo tienen el poder que se les otorga. La clave está en recordar que la percepción de los demás es cambiante y subjetiva, mientras que la tranquilidad de vivir fiel a uno mismo es una fuente de estabilidad y fortaleza interior. 6. Los deseos insaciables. El deseo en sí mismo no es un problema. Es natural querer mejorar, alcanzar metas o disfrutar de placeres. Sin embargo, cuando el deseo se convierte en una necesidad constante de más, sin satisfacción real, se transforma en una fuente de agotamiento y sufrimiento. Para los estoicos, la búsqueda insaciable de riqueza, éxito o reconocimiento era una trampa que nunca llevaba a la verdadera felicidad, sino a una insatisfacción perpetua. Séneca advertía sobre este peligro diciendo: «No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más». Su enseñanza resalta que la pobreza real no está en la falta de bienes, sino en la incapacidad de sentirse completo con lo que se tiene. Quien nunca se siente satisfecho, sin importar cuánto logre o acumule, vive en un estado de carencia permanente, siempre persiguiendo algo más sin disfrutar lo que ya posee. Marco Aurelio también reflexionaba sobre esto en Meditaciones. Piensa en cuántas cosas has deseado y que, una vez obtenidas, no trajeron la felicidad que esperabas. Esta observación muestra cómo muchos deseos, una vez cumplidos, dejan un vacío que pronto es llenado por otro deseo. Es un ciclo interminable que consume la energía y aleja del presente. Los estoicos proponían la moderación y el desapego como antídotos contra el deseo insaciable. No significa renunciar a todo placer o ambición, sino aprender a disfrutar sin depender de ellos. La clave está en diferenciar entre lo que es realmente necesario y lo que es solo un capricho pasajero. Epicteto enseñaba que la felicidad no está en obtener más, sino en necesitar menos. Practicar la gratitud por lo que ya se tiene y desarrollar la capacidad de encontrar satisfacción en lo simple permite recuperar la energía que se pierde en la búsqueda incesante de algo nuevo. En conclusión, los deseos insaciables son una fuente inagotable de desgaste porque nunca se detienen. La verdadera libertad y paz interior no se encuentran en acumular más, sino en aprender a valorar lo que ya está presente en la vida. 7. La inacción por miedo a fallar. El miedo al fracaso es una de las principales razones por las que muchas personas nunca alcanzan su verdadero potencial. La parálisis ante la posibilidad de cometer errores no solo impide el crecimiento, sino que también roba energía mental, mantiene la mente atrapada en dudas y genera una constante sensación de insatisfacción. Para los estoicos, este temor es una ilusión que debe ser superada, pues la única manera de aprender y avanzar es a través de la acción. Epicteto afirmaba: «El progreso no es posible sin acción. No esperes la perfección antes de actuar, porque nunca llegará». Esta enseñanza resalta que el temor al fracaso es un obstáculo autoimpuesto. La idea de que todo debe salir bien desde el principio es irreal, ya que el aprendizaje y la mejora solo ocurren cuando se enfrenta a la realidad con valentía. Marco Aurelio también abordó este tema en Meditaciones. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El tiempo pasa y la vida se nos escapa. Actúa ahora mientras puedas. Con esto, enfatizaba la urgencia de no posponer decisiones por miedo a equivocarse. Cada día perdido en la inacción es un día que no regresa. El miedo al fracaso suele venir acompañado de la preocupación por la opinión ajena. Muchas personas no se atreven a intentar algo nuevo porque temen ser juzgadas o ridiculizadas. Sin embargo, los estoicos enseñaban que la opinión de los demás es irrelevante en el camino del desarrollo personal.
Lo único que realmente importa es si una acción está alineada con los propios valores y principios. La mejor forma de vencer este miedo es actuar a pesar de él. Los estoicos practicaban el prepararse para la adversidad, premeditatio malorum, imaginando posibles fallos y enfrentándolos con anticipación. Esto no solo fortalecía su mentalidad, sino que también les recordaba que el fracaso nunca es el final, sino una oportunidad para mejorar. En conclusión, la inacción por miedo a fallar es una trampa que solo genera estancamiento y frustración. La única manera de progresar es aceptar que los errores son parte del proceso y que el verdadero fracaso es no intentarlo. La valentía no consiste en no sentir miedo, sino en actuar a pesar de él. 8. Las quejas y el victimismo. Quejarse constantemente y adoptar una mentalidad de víctima son dos hábitos que drenan la energía y limitan el crecimiento personal. En lugar de buscar soluciones, quien se queja de todo o se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, solo refuerza su propio sufrimiento. Para los estoicos, la queja es inútil porque no cambia la realidad y solo refuerza un estado mental negativo. Marco Aurelio lo expresó con claridad en Meditaciones. Si sufres por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu interpretación de ello. Y tienes el poder de cambiar esa interpretación en cualquier momento. Esta enseñanza resalta que la manera en que se perciben los problemas es lo que realmente genera sufrimiento, no la situación en sí. Epicteto también advertía sobre el peligro de culpar constantemente a los demás o al destino por lo que ocurre en la vida. Decía, si culpas a otros por tus desgracias, aún no has aprendido. Si te culpas a ti mismo, estás en el camino. Si no culpas a nadie, has entendido. Para los estoicos, la verdadera fortaleza radica en asumir la responsabilidad sobre la propia vida y enfocarse en lo que sí se puede controlar en lugar de lamentarse por lo que no. El victimismo, por otro lado, es una forma de renunciar al poder personal. Quien se ve como víctima de las circunstancias adopta una postura pasiva, esperando que algo externo cambie su situación en lugar de tomar acción. Esto no solo genera frustración, sino que también refuerza la idea de que no se tiene control sobre la propia vida, cuando en realidad siempre hay algo que se puede hacer, aunque sea cambiar la actitud ante los problemas. Los estoicos proponían una actitud de aceptación activa. No significa resignarse o ignorar las dificultades, sino reconocerlas y responder con sabiduría en lugar de quejarse. Séneca decía, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. En lugar de quejarse del viento, el sabio ajusta sus velas y sigue adelante. En conclusión, quejarse y adoptar una mentalidad de víctima no resuelve nada y solo consume energía. La clave está en enfocarse en las soluciones, asumir la responsabilidad de las propias acciones y recordar que, aunque no siempre se pueda controlar lo que sucede, sí se puede elegir cómo reaccionar. Ahora que has llegado hasta aquí, es momento de pasar de la teoría a la acción. ¿Qué ladrón de energía reconoces en tu vida? ¿En cuál de estos puntos necesitas trabajar más? Déjame tu respuesta en los comentarios y, si quieres demostrar que estás listo para aplicar la filosofía estoica en tu día a día, escribe «Soy estoico». Recuerda, la verdadera fortaleza está en el dominio de uno mismo. Sigue explorando estos principios y verás cómo tu energía, tu claridad y tu tranquilidad aumentan día a día. Gracias por haber llegado al final. Te espero en el próximo video.